Efesios capítulo 5, versículo 8 hasta versículo 14. Si ya lo tenemos, entonces juntos leamos la palabra de Dios, la cual dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces Pablo, ¿qué dice? Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no seáis partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguidlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Señor, damos gracias una vez más por habernos reunido en este lugar para escuchar tu bendita palabra. Por lo tanto, Dios, queremos pedirte eso, que sea tu palabra la que sea escuchada en esta mañana, que nuestras vidas sean edificadas, que nuestras vidas sean iluminadas, que la luz de tu evangelio, oh Dios, alumbre nuestras mentes, alumbre, irradie profundamente nuestro corazón. Que como iglesia de Dios, como tu pueblo, podamos escuchar con atención la voz de nuestro gran Padre, y que los incrédulos, los no creyentes reunidos en este lugar puedan ser, oh Dios, traídos de las tinieblas a la luz de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, continuamos en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso. Quisiera hacer un rápido recuento de lo que se vio el domingo pasado, debido a que hay una secuencia, hay un orden en la argumentación de Pablo. Una de las cosas que quisiera aclarar es que Pablo, hermanos, cuando leemos los versículos del 8 al 14, sigue pensando en lo mismo que pensaba o estaba pensando o argumentando en el pasaje anterior, que fue el que se predicó el domingo pasado. ¿Qué quiere Pablo de los hermanos? Lo que Pablo quiere de los hermanos es que, recordando quiénes son ellos, vivan una vida diferente a la vida del mundo. La pregunta es: ¿cuál es el llamado de la iglesia del pueblo de Dios? Es claro, hermanos, en el imperativo del versículo 1 del capítulo 5. Sé pues imitadores de Dios. Hermanos, Pablo llama a la iglesia a imitar a Dios, y versículo 2 también a imitar el amor sacrificial de Cristo. Y si recordamos, la exigencia de vivir una vida diferente era vivir una vida diferente al ciudadano de Éfeso común. Una vida llena de excesos de inmoralidad sexual, la cual, como decía nuestro hermano Chirber el domingo pasado, era común entre los habitantes. No era para nada escandaloso, de hecho, sería extraño el no hacerlo. El fornicar, adulterar, echarse con personas del mismo sexo, como se conoce hoy como los homosexuales, o lesbianismo, eran prácticas comunes de estos ciudadanos de Éfeso. Pero también el uso inadecuado, dañino de la lengua. Hermanos, si recordamos, Pablo dice a los hermanos: vivan diferentes. Y enfatizó que no debían participar con ellos en su maldad y pecado.
Pero hermanos, justamente ahí donde dice Pablo, versículo 7, no participen con ellos. Nos explica en el versículo 8 la razón por la cual no debemos hacerlo. Es fabuloso eso, maravilloso, ¿no? Dios es nuestro Padre, Él nos dice, no hagas esto y haz esto, pero además de eso, nos quiere explicar o enseñar por qué debe ser así. Hermanos, cuando vemos este texto o este pasaje, creo que podemos pensar en una de las preguntas más importantes que cualquier persona que realmente piensa, medita seriamente en la vida, va a hacérsela o llegó a hacérsela. Esta pregunta puede verse manifestada en diferentes formas y maneras, por eso tengo varias. Una de ellas sería, ¿por qué estamos aquí? ¿No? ¿Por qué yo estoy aquí en este preciso momento? ¿Cuál es el propósito? O un poquito más creacional, ¿por qué fuimos creados? ¿Por qué yo existo? Otra sería, ¿por qué debemos hacer lo que sabemos que debemos hacer? ¿Por qué? Porque respiramos, porque vivimos. Otra como esta, ¿cuál es el sentido de la vida? Aún los más ateos llegan a negar su ateísmo cuando ellos persiguen algún tipo de propósito de existencia. ¿Por qué? Porque eso apela a una trascendencia, algo que va más allá de la simple materia, como ellos argumentan y dicen. Son preguntas muy profundas, ¿cierto? Profundas, y yo también añadiría, muy importantes. Preguntas que de hecho muchos hombres mueren sin hallar una convincente respuesta. Pero saben, queridos hermanos, querida iglesia aquí presente, estas preguntas no deberíamos hacernos o hacerlas de manera personal cada uno de nosotros. Son preguntas que nosotros como cristianos no deberíamos hacerlas. ¿Por qué? Escucha bien esto. Porque cuando conocemos a Cristo, cuando Cristo nos visita, cuando Cristo viene a morar en nosotros, hallamos la respuesta a esas preguntas. Hermano, cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos enseña, nos alumbra el camino y ahora sí podemos ver claramente por qué estamos aquí, por qué fuimos creados, cuál es el propósito de mi vida. Y poder ver así con gozo y alegría que la vida sí tiene un propósito trascendental, que va más allá de la muerte, que va más allá de las cosas que hacemos. De que sí, que el propósito no está en lo temporal, sino en lo atemporal, en lo eterno. Dios mismo está en Cristo. ¿Sabe cuál es el problema que estamos viviendo como iglesia? Que justamente algo que se supone que sabemos y entendemos por la verdad bíblica, la cual podemos ver y entender por el Espíritu Santo que muere en nosotros y por nuestro guía Jesucristo, se ha tendido a olvidar, se ha olvidado y por lo tanto hemos perdido el enfoque, el objetivo y propósito de nuestra existencia, ya ahora como una nueva creación de Dios en este su mundo. Hermanos, ¿qué somos? ¿Qué somos? La Biblia nos señala
diferentes formas y maneras que somos cuando estamos en Cristo. Y el texto de hoy nos da una de ellas. Hermanos, somos luz. ¿Escuchó bien eso? Somos luz. ¿Pero la luz de quién? ¿De quién? ¿La luz de dónde? Hermanos, somos la luz. Según el texto, si usted lo leyó, se da cuenta, somos la luz de Cristo. Somos la luz de Cristo. Y de hecho, el título de este sermón es ese, la luz de Cristo. Si te preguntas, ¿qué somos? Pues somos la luz de Cristo. ¿Y cuál es el propósito? También el texto los enseña. Y por esa razón quisiera compartir el argumento del sermón de hoy, o la idea de la predicación de hoy. Si somos luz, debemos andar en luz para la gloria de Cristo. Repito, para la gloria de Cristo. ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué existimos? Bueno, la Biblia claramente nos enseña que existimos y vivimos para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Así que veremos en este pasaje el día de hoy cómo el ser la luz de Cristo implica andar en la luz para traer gloria a aquel que es la luz verdadera, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay dos puntos que vamos a tratar el día de hoy a luz del texto, son dos. El primero es, mas ahora sois luz, de versículo 8 al versículo 10. Y el segundo punto, de versículo 11 al 14, comisión de la luz. Comisión de la luz. Veamos el primer punto, mas ahora soy luz, versículo 8 hasta el versículo 10. Como leímos, mis hermanos, el texto comienza, porque en otro tiempo erais tinieblas. Y luego usa también una forma, usa un tiempo ya no pasado, erais pasado, ahora usa un tiempo presente, sois ahora la luz, dice, sois luz en el Señor. Hermanos, Pablo está explicando lo siguiente. Ustedes no deben participar con el mundo en su pecado, lo cual Pablo llama tinieblas. ¿Por qué? Porque esto sería contrario, sería inconsistente con su naturaleza. Tengo una simple pregunta. Es muy sencilla, sencilla. Lógicamente, hasta el no cristiano puede responderla. La luz se mezcla con las tinieblas. ¿Es posible eso? Mezclar luz con tinieblas, ¿es posible? No, ¿cierto? Agarra una linterna con tu teléfono, todos los teléfonos tienen linterna, todos tienen linterna hoy en día. Entra a un cuarto oscuro y enciende tu linterna. ¿Qué sucede? La luz que emite tu teléfono linterna, ¿qué hace? Alumbra. ¿Qué hace? Pone a descubierto lo que está oculto, puesto está oscuro. Quiero decirte, escucha bien esto porque será muy importante más adelante. Y esto incluso se afirma filosóficamente, no necesariamente cristianamente. Las tinieblas, ¿sabes por qué existen? ¿O por qué se encuentran? Por la ausencia de luz. Quiere decir entonces, cuando hay luz, ya no hay tinieblas. ¿Por qué? Porque no hay comunión o relación entre ellas. Hermanos, pensando en eso, creo que podemos ahora sí en el lugar correcto, adecuado, colocarnos y poder entender lo que Pablo quiere que ellos entiendan. Pablo usa en estos versículos la imagen o la idea de la luz y las tinieblas para explicarle a ellos precisamente lo que son en Cristo. Pablo le dice a ellos, hermanos, ustedes
pasado eran tinieblas. Y esa afirmación debe ser, hermanos, reflexionada, debe ser objeto de reflexión, porque Pablo no dice, ustedes caminaban en luz, en tinieblas, mejor dicho. No dice, ustedes andaban en tinieblas, lo cual de hecho es cierto. Sino que Pablo va más allá de ello y dice, ustedes eran tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, hermanos, antes de Cristo, no simplemente éramos hombres que hacían cosas malas, tú sabes, como que en vez en cuando. Nos equivocábamos, quizás mentíamos, o quizás seríamos una persona. Y bueno, por eso somos pecadores. Pero no, hermano, y no amigo, pecamos porque en esencia somos pecadores. El pecado nos hace pecadores. Todo lo contrario, pecamos porque lo somos. El mal, como algunos creen y piensan, no está solamente externamente, sino que el mal, según Pablo, moraba dentro de nosotros. Y esta verdad es tan importante porque ella nos recuerda la miserable condición en la cual nos encontrábamos antes sin Jesús. Y también me duele decirte, amigo presente, en la cual todavía te encuentras. Algunos todavía dicen, tengo fe en la humanidad. Pero yo diría, ¿fe en qué? Porque si vas a las noticias, lo que ves es maldad, pecado tras pecado. Y quizás, probablemente nos recuerda un fatal asesinato, un terrible acto inmoral. Y nos dice, wow, este mundo está perdiendo, ¿no? Yo iría mucho más allá. Si en tu comunidad no hubieran matones, ladrones, choros, no hubieran personas explícitamente inmorales, todavía tu comunidad, si no tiene a Cristo, es una comunidad en tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque te repito, el mal habita en nosotros. Y aunque externamente pareces una buena persona, según lo que el texto dice, lo que Dios enseña, tú estás lejos de Dios. Tu entendimiento, tu mente, lo que ves y percibes, todo está en tinieblas. Dice el versículo 18 del capítulo 4, tienen el entendimiento entenebrecido, lo cual implica oscurecido. Y añade Pablo, son ajenos a la vida de Dios. Yo diría a la vida real de Dios. Porque ahí tenemos otro problema. No todos los no cristianos incrédulos niegan rotundamente la existencia de Dios. Algunos dicen, yo sí creo en Dios. Lo cual es cierto, pero ¿en qué Dios crees? Según Pablo, repito, por cuanto las tinieblas moran en ti, aún la idea de Dios que tienes te lleva a pecar. Porque no es el Dios real, el Dios de la Biblia. Pero hermanos, justamente así nos encontramos nosotros. Por eso algunos quizás piensan erróneamente que los cristianos tienen un nivel elevado de moralidad, ¿no? Como que los cristianos ven por encima del hombro a otras personas. Si usted conoce a un cristiano así, exhórtalo por la palabra, porque no es justamente la forma en la cual debe vivir un cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros también éramos miserables. Y repito, no porque en mi vida pasada era un asesino, porque nos encanta escuchar esos testimonios, ¿verdad? Ya va, ¿cómo es tu testimonio? Oh, bueno, nací en un hogar, no, quiero uno más emocionante. Pero, ¿verdad? Pero
La verdad es que cada hombre salvado es un milagro sorprendente. Todos somos un milagro de Dios. Si hoy creemos en Dios y en el Cristo, que la Biblia nos enseña, eso de por sí es un milagro, porque el mal moraba en nosotros. Todo lo que hacíamos, aún buenas obras que Dios demanda en su palabra, estaban dañadas y estaban totalmente cubiertas de maldad. Pero hermanos, Pablo dice, pero ustedes ahora en el presente, les recuerda el Evangelio, ustedes sois, dice, sois luz en el Señor. Yo creo que si como cristianos nos tomamos el momento, el tiempo de poder recordar rápidamente cómo eran nuestras vidas sin Cristo, creo que vamos a hallar inmundicia, maldad, pecado tras pecado. Sin importar si naciste en un hogar secular o naciste en un hogar cristiano, todos vamos a encontrar maldad. Pero hermanos, lo hermoso que Pablo está comunicando, y te digo, es el Evangelio mismo, es que así como de radical y de terrible era nuestro estado sin Cristo, también igual de absoluto y completo es el cambio y el milagro que Jesús hace en nuestras vidas. Repito, Pablo nos dice, y ahora ustedes andan en la luz, lo cual es cierto, sino que va más allá y dice, ustedes, escuchen bien, ustedes son luz en el Señor. Hermano, ¿acaso eso no es impresionante? Lo que está diciendo es, así como el mal moraba en mí, las tinieblas habitaban en mí, ya no es así porque ahora habita la luz de Jesús. Por eso que un cristiano no está medio vivo, está vivo. Por eso que un cristiano tiene luz y gracia, porque en esencia, por la obra de Cristo, el Evangelio es un milagro, el cual ahora Él experimenta. Hermanos, es en el Señor, es en Cristo, en donde este cambio tan glorioso y radical sucede en la vida, en los corazones de las personas. Pero Pablo no solamente dice, ustedes son luz en el Señor, sino también demanda entonces que andemos, que caminemos como hijos de esa luz. Hermanos, si vamos a la escritura, vamos a hallar varios textos en los cuales se nos habla de Dios como luz, pero también textos en los cuales el mismo Señor Jesús afirma que Él es la luz. Tenemos, por ejemplo, Juan 8:12. Dice que Jesús abre su boca y dice lo siguiente, yo soy la luz del mundo. Y añade, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Dios es la luz. Y Pablo dice, hermanos, si ustedes son cristianos, entonces deben caminar en la luz. Y justamente lo que Dios, el Dios hecho carne, señala es que el que le sigue, o sea, el que es su discípulo, no andará en tinieblas, sino en la luz de la vida. En conclusión, si somos luz en Cristo, es porque seguimos a la luz. Pero ojo, hermanos, si seguimos a la luz y somos hijos de la luz,
del cual Santiago señala claramente que Dios es el Padre de las luces, o sea, Él es la luz real, entonces nuestras vidas deben ser diferentes. Quizás a veces uno como cristiano puede luchar un poco con esto, ¿cierto? Quizás con la idea de una posesión, una naturaleza totalmente diferente, pero luego de la otra mano, una orden, un imperativo, porque no es el único imperativo de la Biblia que nos llama a vivir de una forma santa o piadosa. Y tú dirás, pero, ok, pero ¿cómo es esto, no? ¿Soy yo o es Dios? Hermanos, Dios salva. Amén. Dios salva. O sea, Dios hace el milagro que en mí habite la luz de Él. Por lo cual yo soy luz. Pero hermanos, desde el principio, Dios dotó al hombre ¿con qué? Con la posibilidad de tomar decisiones propias, personales. Y quiero decirte que esa capacidad que tenían ellos antes de la caída era una capacidad para hacer el bien. Y escuche bien, la redundancia, ese bien o esa bondad era completa. ¿Por qué? Porque no había pecado. Bueno, en la obra regeneradora del Espíritu Santo, en esa nueva creación, esa posibilidad de hacer el bien es rescatada y es dada a cada uno de nosotros. Cada vez que Adán y Eva, de forma voluntaria, respondieran ante el mandato de Dios, ellos daban gloria a Dios. Porque ellos, de manera personal, de forma genuina, decían, Dios merece la gloria, Dios merece la honra. De igual manera, hermano, cuando cuando nosotros, de manera personal, tomamos decisiones que muestran en hecho y en verdad que realmente atesoramos y amamos a Dios y obedecemos su palabra, su nombre, el nombre de Dios y de Cristo son exaltados como algo digno y algo glorioso. Lo cual digo con todo esto es que el milagro de Dios no anula o no apaga tu responsabilidad, sino que más bien la dota de una gracia especial para ahora sí obedecer su bendita palabra. No anula tu responsabilidad. Tú eres salvo, tú eres su hijo, tú eres luz, pero ahora tú debes andar en esa luz. Debes caminar en ella. Porque así como el impío y el incrédulo de forma voluntaria decide desobedecer la ley de Dios, por lo cual será condenado eternamente, también la nueva creación, el cristiano, de forma voluntaria debe decidir cada día vivir para la gloria de Cristo. La pregunta es, ¿cómo luce esto? ¿Cómo luce esto? Pues bueno, Pablo señala justamente cómo luce eso, cómo luce esa luz, o cuáles son las características. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Algo interesante acá es ver cómo el Espíritu es nombrado en relación con con el caminar santo de los cristianos. Y por si te preguntas, este es el ministerio real del Espíritu Santo. Recuerdas, el Señor dijo, yo me voy, pero dejo el Consolador. Pues aquí está el Consolador, el Paracleto, el que está con nosotros, al lado de nosotros, para ayudarnos justamente en este llamado de andar en la luz del Señor. Ahora,
¿Qué es lo que el Espíritu da a la criatura, a la nueva creación, al cristiano? ¿De qué lo dota? Pues lo dota de un fruto que tiene bondad, justicia y verdad. Y quisiera ir con ustedes de forma rápida a indagar o meditar justamente en cada uno de estos. ¿Por qué, hermano? Porque justamente estas completan juntas la descripción o la visión bíblica de cómo es un cristiano verdadero, de cómo incluso podemos saber si alguien es cristiano realmente o simplemente lo es cristiano de labios, no, o de boca. La primera de ellas es bondad. Hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, podemos hallar muchos textos en los cuales la palabra bondad o bueno pueden verse reflejado. Por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo 4:4 emplea el término para decirle a Timoteo que todo lo que dice, todo lo que Dios creó es bueno. O sea, hay bondad, hay bien en eso que Dios ha creado. Sin embargo, la palabra que usa Pablo en este texto se refiere más bien a una excelencia moral. Señala algo que es bueno tanto en naturaleza como en eficacia. La pregunta es entonces, ¿de qué Pablo está hablando? ¿De qué bondad? Manos, esta palabra en el griego comparte raíz también con la palabra ágape. Y si usted es cristiano, creo que usted tendrá una idea de qué es el ágape, ¿no? El amor ágape. ¿Qué es eso? ¿Es el amor de quién? De Dios. Y este amor de Dios, como podemos ver, puede verse reflejado, su punto más alto, justamente en la entrega de Cristo en la cruz para la salvación de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo aquí habla de bondad, habla de algo que es bueno, algo que es bueno en excelencia moral, pero que trae bien y beneficio a otros. Por lo tanto, como recordamos, Pablo también dice en la carta de los Tesalonicenses, primera carta 5:15, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Si se dan cuenta, hermanos, cuando aquí habla de la bondad, habla entonces de qué? Del bien para otros. ¿Escuchan eso? Habla de un bien para otros. Se habla de aquello que es bueno porque trae bienestar a otros. Wow, qué fuerte es eso, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque nosotros por naturaleza, cuando vemos algo bueno, lo vemos bueno para nosotros, no para otros. Cada vez que usted ve un bien, algo que es bueno, ¿en qué piensa usted? Seamos sinceros, hermanos y amigos, en nosotros. Usted dice, oye, pero esta ropa es buena para mí, ¿saben? O esta habitación o este lugar sería bueno para yo venir de vacaciones, ¿cierto? Cuando vamos a un lugar y de repente están repartiendo algo, usted piensa y dice, quiero lo mejor para mí. Tengo que ver, tengo que observar. Yo siempre coloco el ejemplo de algo que sucede mucho en la cultura venezolana, ¿no? Cuando alguien cumple años, ¿qué hay? Torta. Y la gente se queda esperando la torta. Yo justamente ayer estaba en una actividad de una pareja, un matrimonio que amamos mucho en el Señor, son cristianos. Y bueno, se llevó a cabo todo lo que se tenía que llevar a cabo y yo vi a las personas todavía en el lugar y yo me decía, ¿pero por qué todavía no se han ido?
Yo estaba que le decía a alguien que estaban conmigo, vámonos, ya vámonos porque ya lo que se iba a hacer se hizo. Bueno, pero después me di cuenta porque la gente no se había ido, no se habían ido porque había torta. Y yo, ok, ya entendí. ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando vienen con la bandeja de tortas y te permiten escoger? ¿Qué pedazo tú escoges? ¿El más pequeño o el más grande? Seamos sinceros, el más grande, el más grande. A menos que no te gusten las tortas. Y si es así, pues invítame cuando cumplas años para yo comérmela toda. La verdad es que buscamos el pedazo más grande. Hermanos, el Evangelio nos reta y nos confronta con la idea de que no debemos vivir de esa forma. De hecho, nos enseña el Evangelio mismo, y algo que meditamos justamente el domingo pasado, de que mejor es dar que recibir. Y que el cristiano puede hallar un gozo especial y particular cuando da a otros, porque ese es el gozo real. ¿Sabes por qué? Porque ese es el gozo del Padre, es el gozo de Dios, es el gozo de Cristo. Porque cuando Cristo fue a la cruz, hermano, fue no entregarse para sí mismo, sino para nosotros. Y él, aunque veía dolor, más allá del dolor, veía el gozo de poder ver esta multitud redimida y salvada por la sangre que él derramó por cada uno de ellos. Así que, hermanos, en un mundo lleno de tinieblas, no solamente era la forma de vida del Éfeso, del ciudadano de la región de Éfeso, común, también es la forma de vida del venezolano, del republicano, del haitiano, de cualquier persona, de cualquier cultura. La cultura en la cual nos encontramos, la forma de vida es una vida antropocéntrica, centrada en la criatura. Y esa criatura somos nosotros. Hermanos, la vida de un cristiano, el fruto del Espíritu es todo lo contrario. En ese hombre, esa mujer, se puede ver el milagro de hallar gozo cuando hace bien para otros. Por esa razón, un fruto de ser cristiano no es precisamente congregarse regularmente los domingos, aunque lo debes hacer. No es leer la Biblia, aunque lo debes hacer. No es orar, no es estar en cualquier actividad de la iglesia. Ni siquiera diría yo predicar a veces el Evangelio, que lo debes hacer, sino es en la naturaleza, la forma de vida de esta persona, su carácter, ¿qué muestra? Hermano, si un hombre o una mujer dice ser cristiano, pero no haya gozo en el servicio y en darse a otros, entonces no es cristiano. No lo es. Por eso el servicio de los unos a los otros, hermanos, no es simplemente una demanda pastoral o ministerial, es la demanda del Señor a una nueva creación, a alguien que de hecho puede sí hacerlo y disfrutarse en ello, hallar gozo en ello. Ahora, la justicia. La justicia, en este caso, también podemos entender, hermanos, que es parte también de la naturaleza de Dios, así como Dios es bueno, o sea, su bondad es para con otros, para el beneficio de otros, también Dios es justo, lo cual también se nos requiere a nosotros que vivamos en justicia, como dice 1 Juan 2:29. Por cuanto sabemos que Cristo es justo, dice Juan, sabemos también que todo el que hace justicia es nacido ¿de quién? De Él. Otra vez, la justicia. ¿A quién no le gusta que se haga lo justo? A todos. Pero si esa justicia a mí me favorece. Decimos, eso es injusto que se haga. Ajá, pero ¿y cuando la injusticia te favorece? ¿Cómo reaccionamos? Hermanos, todo, todo hombre debe ser justo si quiere andar y caminar en la luz, sin importar si incluso esta le afecta de alguna manera.
pero también dice verdad, lo cual va relacionado con la justicia, incluso también con la bondad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la verdad, hermanos, hablamos de aquello que es real. En este caso, se habla que el fruto del Espíritu es la honestidad, la transparencia, la ausencia, en este caso, por eso no decir de hipocresía o de una doble cara, como algunos tienden a mencionar o señalar esto. Pero el versículo 10, hermano, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Si por alguna razón tú dices, bueno, yo creo que una de las tres cosas que están acá, yo creo que estoy ahí, tú sabes, estoy bien, estoy andando bien en relación a eso. Pues no queda ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una inmensa galería de buenas obras en las cuales nosotros como cristianos somos llamados de parte de Dios a ejercitarnos. Por eso dice, deben comprobar aquello que agrada al Señor. En conclusión, el andar en luz y en ser luz tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con Jesús. Por lo cual recordamos, hermanos, que Jesús también dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Y nos aclara y nos dice que sin Él nada podemos hacer. Hermanos, nunca olvidemos que nuestra misión y razón de existir tiene que ver con Cristo, con el Señor. Que es una relación personal en la cual yo diariamente, aunque no perfectamente, sí, sinceramente, decido vivir para su gloria. Es que un hombre sienta eso, anhele eso. Es una evidencia esto, entonces, de que la luz mora en él y que por lo tanto nosotros podemos ver la luz que irradiará de él. Hermanos, la Biblia señala mucho el tema de la luz y Mateo 5 del 14 al 16 dice lo siguiente, ustedes son la luz del mundo. Y dice Jesús, Jesús es el que lo dice, hermano, Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que ellos vean, para que sea visible, sea palpable, o sea, con hechos, solamente con palabras, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que también el Evangelio es predicado y es exaltado Cristo el Señor cuando tu vida refleja su carácter y su naturaleza. Cuando tu andar es como el andar de Cristo, ellos sabrán y entenderán que eres tú un seguidor de Jesús. Recuerda los discípulos cuando ellos hablaban y decían, no, tú eres discípulo de Jesús. Y recordamos que Pedro negó 3 veces eso y decían, tú sí eres seguidor de Jesús, porque tu forma de hablar, tu forma de comportarte me muestra a Jesús. Aún Pedro negando, ellos podían ver a Jesús en Pedro, imagínate. Hermanos, ¿es esta nuestra naturaleza? ¿Este es nuestro estado? Somos la luz. Pero sabes, hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay tinieblas. Yo diría, qué bueno que hay tinieblas, aunque sea duro. ¿Por qué? Porque el trabajo de la luz es alumbrar donde hay tinieblas. O sea, como le decían a veces a un pastor, le decían, tú debes como pastor amar los problemas, amar los quebrantados, porque sin ellos tú no tendrías trabajo que hacer. Y es verdad. Porque se predica la palabra, el evangelio es el púlpito, para traer redención, para traer vida, para traer esperanza a los afligidos y dar
vida a los muertos por la predicación fiel del Evangelio. Y hermanos, esto nos lleva a nuestro segundo punto del día de hoy. ¿Cuál es ese? Comisión de la luz. Del 11 al 14. Dice Pablo, no seáis partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice acá, debes rechazarlas, porque la palabra redarguir es, hermanos, rechazar, es oponerse. Esto es interesante, porque lo que Pablo dice que la iglesia debe hacer es lo siguiente, no solamente no hacer lo que ellos hacen, sino además reprender lo que ellos hacen. ¿Escucharon eso? Reprender lo que ellos hacen, oponerse a lo que ellos hacen. ¿Y sabes qué hace la iglesia hoy en día? La iglesia es la iglesia que sabe lo que sí debe hacer. Y ahí a medias tratan de hacerlo. Mientras que ellos no van al mundo que no sabe lo que debe hacer y les dice lo que sí deben hacer y cómo deben vivir. Vivimos en un tiempo donde la iglesia en su mayoría está silenciada. Pero no solamente porque el mundo trata y busca tapar la boca de aquellos que hablan, sino porque ellos mismos han decidido ser pasivos. Y por lo tanto tienen sus bocas cerradas, porque así lo han decidido. Como le comentaba a un joven ayer, no tenemos una área neutral. Y la neutralidad, ¿sabes qué trae consigo? Ambigüedad. Y la ambigüedad lo que hace es diluir, hermanos, la esencia del Evangelio y por lo tanto también la esencia y el propósito de tu existencia como iglesia de Dios, como cristiano en un mundo lleno de tinieblas. Te explico. La neutralidad o ser neutral es como decir, bueno, yo no hago eso, yo no practico eso, así que bueno, estoy bien, ¿no? Con tal que yo no lo haga, no hay problema. Pero no, hermano, simplemente estamos llamados a no participar del pecado, sino también reprenderlo. ¿Sabes qué significa eso? Que no solamente no voy a decir, yo no hago eso, sino que también yo le diré a ellos lo que están haciendo. ¿Cuántas veces en nuestras relaciones, a veces de trabajo, familiares, decidimos callar? Porque si digo algo, voy a ser mal visto, rechazado, algunos dirán, no me van a invitar más por una fiesta. Hermanos, ¿cuántos temas que son relevantes, importantes en las escrituras han sido traídos a conversaciones, a círculos sociales? Y han comenzado ellos a manifestar lo que ellos no pueden manifestar porque en ellos no está la luz, hermanos. La luz está en ti. Y comienzan a hablar quizás, no sé, de actos inmorales, comienzan a hablar del aborto, comienzan a hablar de otra cantidad de cosas. Y te pregunto, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, esos son ellos y su mundo. Allá ellos con lo que hacen. O aprovechamos el momento para que la luz irradie en esa conversación. ¿Qué hacemos? Hermanos, la idea de que reprendamos las tinieblas, ¿sabes cuál es la idea de que reprendamos las tinieblas? Es la siguiente. Es que el reino de luz, o sea, el reino de Cristo, avance. Yo le decía a alguien, mira, el mundo todos los días nos está atacando, nos está señalando y nos dice, influenciate de maldad, de pecado, mira las tinieblas. El mundo, ¿sabes qué está haciendo? Está tratando de culturizar, o sea, meter su cultura secular, satánica en la iglesia. ¿Pero qué hace la iglesia?
en muchos casos se deja influenciar, por lo cual terminan distorsionando el evangelio y sus vidas también no son como las vidas de Cristo. En vez de ellos responder, influenciando nosotros, la iglesia, al mundo. Hoy vemos más el mundo en la iglesia y no la iglesia en el mundo. Y eso es peligroso y es muy lamentable porque la iglesia, hermanos, debe estar en el mundo. Jesús mismo lo dijo. Ellos me pertenecen en esa hermosa oración. Y el Señor aclaró y dijo, ellos son míos. Oh Señor, y te pido que los guardes. Pero también en esa oración Jesús señala el propósito por la cual la iglesia está en el mundo, aunque Cristo ya ascendió a los cielos. ¿Sabes algo? Quizás tú puedes pensar, bueno, ya Cristo hace unos siglos subió a los cielos y ya no está aquí en la tierra. Pero sí, hermanos, Jesús está aquí en la tierra. Y en el día del Señor sabemos que hay una especial presencia de Cristo en la tierra. Como dicen muchos teólogos y hombres de Dios, el domingo el cielo y la tierra son una. Pero quiere decirte, hermano, que aún también de lunes a sábado, Cristo está en su mundo. ¿Sabes por qué? Porque en este mundo camina su iglesia. Y por cuanto Cristo está en nosotros, Cristo está en el mundo. Y por lo tanto el mundo debe ver a Cristo. Hermanos, ¿cómo era la vida de Jesús? ¿Cuál era la misión de Jesús? Es bastante claro, ¿no? Era predicar el mensaje del reino. ¿Y cuál era ese mensaje? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Mismo mensaje de Juan el Bautista. ¿Sabes qué está diciendo al momento de arrepentirse? Arrepiéntanse. Está redarguyendo, hermanos, las tinieblas. Diciendo, hey, tú, el fornicario, el adúltero, arrepiéntete. Y no como un fariseo, porque nosotros, recuerda, antes éramos tinieblas igual que ellos, sino más bien como heraldos, mensajeros de la luz, porque somos luz. Debemos reprender, hermanos, debemos enseñar a este mundo que no tiene la luz, enseñarles la luz. No solamente hablo del evangelio en esencia, que es salvar a pecadores, sino también, hermanos, enseñar con palabras y hechos lo que eso implica. Porque, hermanos, tú eres cristiano, ¿cierto? Y te pregunto, cómo es tu vida en la semana? Te aseguro que en principio parece mucho la vida del incrédulo, porque tú también tienes que trabajar, tienes que estudiar, ¿cierto? Tienes que cuidar a tus hijos, tienes que cuidar a tus nietos. Vas y te recreas, sales quizás a una actividad, haces deporte, o estás involucrado en algo de arte. La pregunta es, ¿cómo lucen esas esferas o esas áreas de la vida humana cuando la luz de Cristo está alumbrando? Este recinto no sería igual si esos bombillos no estarían alumbrando. Y se los aseguro. Y usted también sabrá que eso es así. Su Biblia, la cual tiene en su mano, sería imposible poder leerla de forma adecuada porque no hay una luz que ilumine lo que está haciendo, o lo que está tratando de leer. Hermanos, es lo que Pablo dice en el versículo 13. La luz redarguye, confronta las tinieblas. Las confronta, hermanos. ¿Se pueden dar cuenta que la guerra es inevitable? El Señor lo dijo, que Él vino a traer espada, enemistad. ¿Pero qué? ¿Entre personas? No.
La guerra de nosotros no es contra el homosexual en sí mismo, no es con un grupo de personas, sino contra una forma de pensar y una forma de andar que no es según Cristo, sino según Satanás. Quiere decir que nuestra guerra no es contra ti, querido amigo o amiga. De hecho, esta guerra trasciende un poco más a nosotros. Y fue lo que fue declarado del Génesis, que habría una guerra real entre la simiente de la mujer y otra simiente. Como dirían algunos, incluso no cristianos dicen que por la verdad Cristo murió. Y es cierto. Si Cristo hubiese sido, como muchas iglesias hoy día, calladitas, a Cristo no lo crucifican. Así que hermanos, si la cruz es el destino que nos toca por abrir la boca, gózate porque ese fue el destino de Cristo, que terminó, escucha bien, en una completa victoria. Hermanos, no temamos. Recordemos que aquel que nos envía prometió no dejarnos solos y además declaró que toda autoridad se le es dada tanto en los cielos como en la tierra. ¿Puedes escuchar eso? O sea, ¿puedes entender eso? O sea, el que nos envía, hermanos, es un rey, es un curios, es un señor que está por encima de todo. Por lo tanto, hermanos, como la luz que somos en el Señor, la luz de Cristo, la luz de Dios, debemos confrontar las tinieblas. Debemos confrontar, redarguir las obras infructuosas de las tinieblas. Debemos culturizar, traer la cultura de Cristo a este mundo y recuperar así el valor y la dignidad del matrimonio, de la familia, del trabajo, de las relaciones, del arte, de todo aquello que Dios hizo bueno y que sin embargo Satanás tiene en su agenda todos los días transgiversar, dañar, manchar y llenar de una densa oscuridad. Hermanos, nuestra misión es tan importante como iglesia que justamente la medida en la cual nos comprometamos con esto, no simpatizar con las tinieblas, sino más bien alumbrar en tinieblas y hacerlas retroceder, es que más hombres escucharán lo siguiente. Versículo 14. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Para quién es esto? Para aquellos hombres que, al igual que nosotros en otro tiempo, estábamos en tinieblas. Hermanos, este versículo 14, como algunos dirán, es un llamado evangelístico. Es el llamado de Dios al hombre pecador a despertarse, a, a despertarse, a levantarse de los muertos. Ese dormir es muerte. Y saben algo, la oscuridad, si para algo sirve, es para dormir. Para eso sirve. De hecho, si tienes problemas para dormir y para descansar profundamente, es porque tenemos muchas luces, pantallas. Luces en la pantalla, en la computadora, luces en la Smart TV, luces de este tipo. Y usted dirá, ¿y por qué la gente antes se acostaba bien temprano? Porque la luz natural, o sea, el sol se ocultaba y salía la luna y por lo tanto había oscuridad. O se acostaban temprano y dormían muy bien, mejor que nosotros. ¿Sabías tú que si estás en tu cuarto
Y aunque sea una pequeña luz, así sea la luz, no sé, de tu router o alguna luz, no sé, quizás del televisor, sea cual sea, por muy pequeña que esa luz esté ahí alumbrando, ¿sabías que puede ser un obstáculo, un problema para que puedas descansar bien? Porque tu cuerpo percibe la luz y le manda señales al cerebro a que debe estar todavía activo, que debe estar trabajando. ¿Sabes? Justamente la oscuridad, no la luz, es en el contexto en el cual muchos duermen para muerte y condenación eterna. ¿Y sabes qué va a levantar a esos hombres y mujeres? Lo mismo que te levanta por la mañana si tienes una ventana traslúcida, la luz del día. Qué hermoso, ¿verdad? Hermanos, es la luz de Cristo. La misma luz que irradió, resplandeció sobre nosotros, es la misma luz que va a levantar a muchos para vida eterna. Hermanos, esa luz irradia y resplandece por medio de nosotros, su iglesia. Así que preguntémonos si andamos en la luz. Porque esa luz en la cual debemos vivir y caminar es la luz que de hecho tu familia incrédula, tus amigos incrédulos, tu comunidad incrédula que no conoce al Señor necesita para salvación. Ahora puedes ver de esta manera el propósito y tu llamado, hermanos. Somos luz y por lo tanto debemos andar en luz. ¿Para qué? Para que Cristo siga siendo exaltado y sea glorificado. La luz, hermanos, vencerá. Amén. Porque ya venció en Cristo. Por lo tanto, la luz no debe retroceder, sino avanzar victoriosamente. Así que, hermanos, querida iglesia, recordemos que somos luz. Y si somos luz, debemos andar en esa luz todos los días. ¿Para qué? Para que Cristo sea exaltado. ¿Para qué? Para que esa oración de Jesús pueda, quizás no perfectamente, pero sí se pueda ver en el día presente como la voluntad del Padre, aquella que se hace y se ejecuta en los cielos, es hecha aquí en la tierra. Querido amigo, como puedes ver, el texto refleja y muestra tu lamentable condición. Seguramente el mensaje, si ha hecho algo, es redarguir, es confrontar tu estado actual de pecado. Quiero decirte que si la primera respuesta a esto fue rechazo, era lo que pude haber esperado, debería esperar. Porque también la Escritura dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz pone a descubierto las obras de las tinieblas. Sin embargo, quisiera invitarte a algo. La invitación sería la siguiente: exponte más a la luz. Por muy incómoda que sea, por muy chocante que pueda ser incluso algunas veces, no dejes de acercarte a la luz de Cristo. Mientras los haces o lo haces, pide a Dios que esa luz ilumine tu mente y tu corazón para salvación. Quiero asegurarte y decirte que en otro tiempo también nosotros, esta persona que hoy ves acá ante ti, en otro tiempo también amaba las tinieblas y deseaba morar en ellas. Pero eso cambió cuando solo por la obra de Dios nuestros ojos pudieron ver algo mucho mejor.
Y eso mejor fue la luz del Evangelio, fue la luz de Jesús. Tú no conoces otra cosa que solamente tinieblas. Por lo tanto, necesitas que la luz de Cristo alumbre tu vida y te levante de los muertos. Hermanos, no solamente siempre hagamos ese llamado de arrepentimiento a los hombres, sino también demostremos siempre que esa luz no es un cuento de hadas, es una luz real y que pueden verla a través de nuestras vidas. Amén. Así que oremos al Señor, demos gracias por su palabra y pidamos que nos ayude como iglesia a ser esa luz que somos en Jesús. Señor, damos gracias a ti por tu bendita palabra y por tu verdad. Gracias por habernos reunido una vez más y poder escuchar tu bendito evangelio. Un llamado más, una exhortación más a ser luz, a vivir de forma diferente al mundo. Que este mensaje, esta palabra, a donde sea que nos encontremos, nos recuerde quiénes somos en Jesús, para ser la luz que este mundo necesita. Que nuestra forma de hacer vida en este mundo muestra a Jesús, la forma en la cual servimos, la forma en la cual amamos, la forma en la cual trabajamos, la forma en la cual cuidamos las cosas que nos has dado, que pueda mostrar a Jesús. Que para esto, Señor, podamos depender de tu gracia y recordemos que si somos luz, no es porque esta luz emana de nosotros, sino porque somos luz en Cristo, en el Señor, que entonces podamos depender de la relación personal, de la comunión contigo, para hacer esa luz cada día. Te lo pedimos, oh Dios. También queremos pedirte por nuestros amigos aquí presentes. Obra tú, oh Padre, y haz el milagro que hiciste en nosotros. Que tú puedas levantarlo entre los muertos y puedas darle vida y vida en abundancia. Esa misma vida que nos has dado como un don y un regalo perfecto a la vida de cada uno de nosotros, tu iglesia. Que toda la gloria, oh Dios, sea para ti. Para que Cristo el Señor alumbre todas las cosas. Para que mientras esperamos esa entrada triunfal y vencedora de Cristo, podamos nosotros decir, ven Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de este que es Rey y Señor de todas las cosas, en el nombre de Cristo. Amén y amén.